la hora de saludarnos en este día, deseando que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, que la bendición de Dios sea en cada corazón, sea en cada hogar, trayendo paz, trayendo felicidad, trayendo bienestar, trayendo salud a cada una de vuestras casas, a aquellos que nos miran a través de la televisión, a aquellos que nos ven también a través de las redes sociales, a quienes les invitamos a que puedan interactuar siempre con nosotros y también compartir si ven que este programa es de ayuda y de bendición a sus vidas. Estamos en Marcando el Rumbo, el día de hoy marcando el rumbo en la predicación, con quienes están delante de ustedes, Abner Cauro y Rafael Cauro, para servir. Este programa se transmite todos los días a las 7 de la mañana, de 7 a 7:30, y en la tarde de 1:30 a 2 de la tarde. Pero en las redes sociales nos puedes encontrar en cualquier momento, a cualquier hora del día en que estés necesitando, que estés buscando, allí nos vas a encontrar. Marcando el Rumbo en Facebook, Marcando el Rumbo en YouTube. Son nuestras páginas, allí encontrarás el programa o los programas que desees ver, que busques a cualquier hora del día, en cualquier momento. El día de hoy, trayendo un mensaje bíblico de parte de Dios para sus vidas. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la mejor ayuda para vencer el estrés. El día que ya Dios dejó designado para que descansemos, para que podamos tener un momento de paz, de tranquilidad, un alto, un cese a las actividades que realizamos durante la semana. El día de hoy vamos a estar hablando de una falsificación. Sabemos que en el mundo existen muchas cosas falsas. Es más, no ha terminado ni siquiera a veces de salir un producto original cuando ya existe la falsificación. Pasa cuando los productores de música, por ejemplo, van a producir un disco y ya están sonando y hay discos que son copias, que son falsificaciones del original. Pasa en la ropa, en las marcas de ropa, pasa en las marcas de zapatillas, de zapatos, pasa en todas las áreas. Es más, hasta cuestiones que se hacen con sumo cuidado, como los cheques, los billetes del banco, también son falsificados. Hay dólares falsos, por poner un ejemplo de la moneda mundial, euros falsos, hay soles falsos acá en el Perú y así en cada uno de los países. La moneda también es falsificada. Se falsifican a veces hasta personajes. O sea, vivimos en un mundo donde abunda la falsificación. Es más, hay quienes creen que incluso vivimos en un mundo falso. Vivimos en una, le llaman ellos que vivimos en una simulación, cosa con la que no estamos de acuerdo, pero hasta eso ha llegado el hombre a pensar que la vida tal como existe es una simulación. Sabemos que no lo es, que tú y yo somos seres reales, que lo que está a nuestro alrededor es algo real, tangible, y que también existe un mundo espiritual. Pero abundan en todos lados las falsificaciones, pinturas, cuadros falsos, y la vida de las redes sociales a veces es una falsedad también. Ves una foto de un joven, ves una foto de una señorita, muy bonita, pero cuando la conoces en persona, te das cuenta de que no es esa falsificación que tiene en su foto de perfil de WhatsApp, de Facebook, de Twitter o de cualquier otra aplicación, porque le aplican tal cantidad de filtros a las fotos que cuando lo conoces en persona te das cuenta en realidad quién es. Hay imperfecciones quizá en la cara y que son normales, hay imperfecciones en el cuerpo que son normales porque es nuestro cuerpo, no somos seres perfectos, pero a veces vivimos de apariencias y de falsificaciones. Bien, hablando de falsificaciones, como les dije, en todas las áreas hay falsificaciones y el mundo religioso no escapa a las falsificaciones. También en el mundo religioso hay falsificaciones. Existe, por un lado, el cristianismo, que viene como herencia del judaísmo, que cree en un solo Dios y que no cree en la adoración a imágenes. Y por otro lado existían las religiones en el mundo, las religiones politeístas, tal es el caso del mundo antiguo, como también en el mundo antiguo de nuestros pueblos, nuestras civilizaciones, hablando de América, también tenían sus propias creencias y ellos adoraban al dios Sol. Pero el judaísmo y luego el cristianismo no han adorado nunca al sol, porque han adorado al creador del sol.
ni han adorado a la luna, ni las estrellas, ni a la tierra, sino que han adorado al Creador de todas ellas. Y el Creador, ya dijimos la semana pasada, que instituyó un día de adoración, que es el sábado. Pero hubo un momento donde entonces se crea una falsificación del día de adoración que Dios dejó. Vamos a permitir que sea el pastor Rafael quien nos hable acerca de esa falsificación, cuándo ocurrió y por qué poder o qué sistema creó entonces esa falsificación. Sí, bien, el emperador Constantino el Grande, que comenzó a gobernar a Roma en los años 280 de nuestra era hasta el año 337, él notó que el poder político de su gobierno de Roma estaba debilitándose. Había una constante pelea, una lucha entre, Agner lo acaba de decir, entre los paganos, adoradores de varios dioses, y entre los cristianos, adoradores de un solo Dios. Entonces, él, viendo esa debilitación, dio un decreto de tolerancia de Milán. Se le llama decreto de tolerancia porque hubo la toleración que ambas grupos, tanto los paganos como los cristianos, llegaran a tolerarse y llegaran a unirse con un solo concepto, con un solo idioma, con un solo deseo de estar ellos todos juntos y de esa manera tratar de convivir, ¿sí?, los unos con los otros sin necesidad de una guerra. Por eso dio este decreto de tolerancia de Milán, en la cual se unía el cristianismo, ¿sí?, con el paganismo, y para demostrarlo de una manera más consecuente, de una manera más que le pudiese creer, entonces él se bautizó siendo pagano, se bautizó dentro del cristianismo para dar ejemplo de que aceptaba esa unidad. Entonces Constantino, después de ese decreto, que exactamente fue un decreto introducido en el año 313 después de Cristo, y desde allí comenzó entonces la falsificación, podríamos decir, de lo que acaba de hablar Agner con respecto al poder o al asunto religioso. Luego, en el año 321 hizo un cambio, ¿sí? Y el cambio lo da a conocer él. Exactamente ocurrió el 7 de marzo del año 321, cuando entonces introduce dentro del cristianismo, ¿sí?, la falsificación del falso día de reposo. Cambia el sábado por el domingo. Muy bien, esto que le estamos mencionando es historia. Usted puede ir a los libros, puede ir a las enciclopedias, a las bibliotecas, o lo más común hoy, puede ir a Google y allí puede leer la historia y se da cuenta de todo esto que le estamos mencionando. Entonces Constantino, un hombre muy hábil, un gobernante, se dio cuenta de que su imperio prácticamente estaba dividido en dos mitades. La primera mitad era pagana, tal como él, y adoraban a muchos dioses, pero entre esos muchos dioses adoraban principalmente a Mitra, que es una deidad que representaba la adoración al sol y se hacía en el día domingo. Y la otra mitad del imperio era cristiana, y siguiendo el día de adoración bíblico, entonces adoraban principalmente en sábado. Su imperio estaba dividido, por lo tanto él decide unir a ambos y eleva por primera vez a la iglesia cristiana, que hasta ese entonces había sido perseguida, que le habían sido quitadas sus posesiones, habían sido llevados a la cárcel y a la muerte por años. Decide dar un edicto de tolerancia donde les permite que puedan adorar, les regresan nuevamente todas las propiedades y decide unir ambas religiones. Eso se le llama un sincretismo religioso o un ecumenismo, una unión o una religión en común para el imperio. Y en esa nueva religión, entonces decide adoptar el domingo como día de adoración, no el sábado, sino que ahora por decreto el domingo es el día de adoración. Y en esa nueva religión, entonces ahora ya no se adora en el sábado como Jehová lo mandó en las Escrituras, sino en el domingo, para de esa manera las multitudes paganas pudiesen venir a la iglesia. Es importante conocer que hay más de 20 idiomas donde la palabra domingo significa día del sol, comenzando por el inglés Sunday, donde domingo es día del sol, Sonntag en alemán, Sonntag en africano, o sea, hay más de 20 idiomas donde
nos certifica que la palabra domingo significa día del sol, porque era el día de la adoración al sol. Entonces se tomó ese día para que ahora los cristianos adorasen a Dios. Y se cambió entonces el día de adoración del sábado al domingo. Por supuesto, esto es histórico, vamos a ver incluso como algunos historiadores y algunos oficiales católicos reconocen que ellos fueron los responsables del cambio del sábado al domingo, pero luego han surgido otras, por decir, creencias de por qué se cambió el día de adoración. Algunos dicen que fue porque Jesús resucitó en domingo, pero usted no encontrará en toda la Biblia donde Jesús diga que porque Él resucitó en domingo, haya que adorar en domingo. Al contrario, los discípulos siempre reposaron en el día sábado. La razón fundamental es porque la Iglesia, a través del poder del Estado, decidió cambiar el día de adoración del sábado al domingo. No es un cambio que haya realizado Dios, ni Jesús cuando estuvo en la tierra, ni los apóstoles. Ocurrió muchos años después de la vida y la muerte de todos ellos. Bien, vamos a mencionar ahora otro asunto. Ya dijimos que esto lo realizó Constantino y vamos a ver entonces según el diccionario. El diccionario nos dice que el sábado es el séptimo y último día de la semana. Es el último día de la semana. Dios hizo la creación en 6 días y el sábado es el séptimo día. Y el primer día de la semana entonces nos dice que es domingo, primer día de la semana, consagrado por la Iglesia como día del Señor por haber resucitado Cristo en él. Entonces es la Iglesia, no Dios, no la Biblia, ni los apóstoles, los que instituyen el domingo como día de adoración. Muchos años después es la Iglesia quien decide que el domingo sea día de adoración. Por supuesto hay gente que siguió adorando en el día sábado. Por ejemplo en Etiopía, que no estuvo bajo el dominio del poder de la Iglesia romana, en Etiopía siguieron adorando en sábado. La Iglesia bizantina, porque luego ocurre, todo esto es historia, la división de Roma entre la parte del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino siguió adorando en sábado hasta el siglo VI después de Cristo, es decir, hasta después del año 600, y en la parte principal, central de Roma, allí sí comenzaron por decreto a adorar en domingo. Y comienza la Edad Media, donde comienza un férreo dominio de la Iglesia sobre el Estado y sobre la gente, imponiéndole como ley que tenían que adorar en el día domingo. Allí, según la historia, es donde comenzó la adoración en el día domingo, hasta llegar a la actualidad, donde es uno de los días más utilizados para reposar o para adorar a Dios. Pero ¿qué dirán de esto algunas autoridades religiosas? Por ejemplo, hay un cardenal muy reconocido y muy citado en los Estados Unidos, que es el cardenal Gibbons, y un arzobispo. ¿Qué nos dice él acerca de esto? A ver, pastor, ¿qué nos dice este cardenal acerca del día de adoración sábado o domingo? Gibbons en su enciclopedia llega y hace la diferencia y se le hace la pregunta, ¿no? ¿Qué día es el día que se ha de guardar o que ha de observar los verdaderos cristianos? Y él dice, el día que se ha de observar, el día que se ha de guardar es precisamente el día sábado. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué guardamos el domingo? Entonces dice, porque la Iglesia, ¿sí? Con su autoridad lo cambió. Y eso es lo que nos aclara un catecismo que recibió la bendición apostólica del Papa Pío X, el 25 de enero de 1910 lo aclara, porque dice, la pregunta es, ¿cuál es el día de reposo? La respuesta que da en este catecismo es, el día de reposo es el sábado. Y la pregunta de nuevo es, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? La respuesta es, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de la Odisea en el año 336 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Eso se encuentra en este catecismo que acabamos de nombrar, editado en el año 1913. Entonces, la Iglesia, el cambio fue dado, la falsificación fue dada por Constantino, pero luego la Iglesia lo confirmó en el concilio de la Odisea en el año 336 y se le da entonces la solemnidad al cambio. Pero nótese que en las Sagradas Escrituras eso no ha sido autorizado, porque el que dio la ley, que es el mismo Jesús,
¿sí? Él cumplió la ley y dijo que venía a cumplirla. Simple y llanamente, como Agner acaba de decir, la historia nos confirma firmemente que esta falsificación se dio precisamente en ese periodo de Constantino y de la Iglesia cristiana apostólica romana. Muy bien, y si acaso usted tiene alguna duda, si acaso usted no había escuchado esto o no se lo había planteado, o cree que podríamos estar mintiendo, porque hoy se dan diferentes tipos de información a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través del internet, que usted no debe confiar 100% en ellos. La mayoría de la información que sale, o la información más común que sale en Google, puede que sea falsa, porque cualquiera crea una página web y coloca cualquier información allí, y usted lo lee y cree que es correcto. O cualquiera sube un video a Facebook con cualquier información y usted lo ve y cree que es correcto. Por lo tanto, usted debe tener un espíritu crítico y debe investigar para ver si las cosas que se le dicen a través de la televisión, a través de las redes sociales, son reales o no. Y esto es bíblico incluso, porque nosotros, a pesar de que creemos en la palabra de Dios, no porque un pastor, un ministro, un arzobispo, un superintendente, un rabí, estoy mencionando los diferentes líderes de los diferentes tipos de religiones que existen, porque se le ponga delante y diga una información, no por eso nosotros debemos creerla. Porque incluso la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo nos dice que fue a distintas partes a predicar. Y a donde Pablo iba, mucha gente decía amén a lo que decía Pablo. Pero Pablo fue a un sitio llamado Berea, eso aparece narrado en el libro de los Hechos. Y en Berea, cuando Pablo predicó, cuando Pablo habló, la gente primero revisó para ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Y después aceptó lo que le dijo Pablo. Entonces Pablo los elogió, al contrario, en vez de molestarse, elogió la actitud de los bereanos y les dijo: ustedes son más nobles que los de Tesalónica, porque cuando fui a Tesalónica dijeron amén a todo lo que yo dije, pero cuando vine ahora acá a Berea, ustedes verificaron para ver si lo que yo estaba diciendo era cierto. Y es lo que yo les invito a hacer: verifique usted mismo para ver si lo que le estamos diciendo es cierto o no es cierto. Hablando acerca de esto, es importante conocer que los días de la semana no siempre se han llamado de la manera en que los mencionamos hoy. Es decir, no siempre el primer día ha sido domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. En la antigüedad, los días de la semana no tenían nombre, a excepción de uno. E incluso hay, por lo menos ahora, 2 países en el mundo, incluyendo a Brasil, que lo tenemos acá cerca, donde todavía no reciben el nombre como lo recibe el resto del mundo, siguiendo la tradición antigua. Los días de la semana se llamaban en la antigüedad primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto y Shabbat, que es el séptimo día. Shabbat significa reposo, descanso. Así lo llamó Dios desde el principio y así lo vivió la humanidad durante siglos y siglos hasta llegar el tiempo de Roma. Es decir, estamos hablando que durante casi unos 4.000 años, la humanidad llamó los días de la semana por números 1, 2, 3, y solo el séptimo día era llamado Shabbat, cese, descanso, reposo, el día que Dios nos dio para descansar y reposar. Esto es maravilloso. ¿Qué pasó en el tiempo de Roma? Roma atribuye adoración a sus dioses y le coloca a los días de la semana el nombre de uno de sus dioses. Entonces, el día del sol, el domingo; el día de la luna, el lunes; el día de Marte, el martes; el día de Mercurio, el miércoles; el día de Júpiter, el jueves; el día de Venus, el viernes; e incluso el día sábado viene de Saturno, que es otro de sus dioses, Saturday en inglés. Entonces, cambiando así los días como ya Dios los había establecido. Sepan ustedes, por ejemplo, que en Brasil, que el primer día de la semana es primera feria, el segundo día, segunda feria, hasta llegar al día séptimo, que entonces allí sí se le llama reposo, se le llama sábado, porque elogiando entonces la manera antigua de nombrar los días. Entonces, en esta nueva manera que Roma coloca de nombrar los días de la semana, dedica y dice a quién se adoraba en cada día.
Y el domingo específicamente, como ya habíamos dicho, se adoraba al sol. Y transfirieron la adoración de Dios del séptimo día Shabbat, descanso, reposo que Dios dejó, lo transfirieron al primer día de la semana, que es el día de la adoración al sol. Como mencionamos, en todas las áreas de nuestra vida muchas veces hay falsificaciones y nosotros no debemos siempre buscar la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Debemos buscar siempre la verdad. Muy bien, pastor, hablando acerca de esto, podríamos hacer entonces una pregunta. Bueno, la mayoría de gente va a la iglesia el día domingo. ¿Será que puede estar la mayoría equivocada o, como dicen por allí, la mayoría tiene la razón? ¿Qué podemos responder a esto? Sí, si bien es cierto que las Sagradas Escrituras en varios pasajes nos dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, en asuntos de religión hay que tener mucho cuidado, ya lo hemos nombrado, ya lo hemos dicho, porque resulta que este es el problema más grave que puede existir, ¿sí? Una falsificación, y de allí depende la vida eterna, porque Cristo lo dijo claramente, que escudriñemos las Escrituras, porque a Él le parecía que en ella tenemos la vida eterna, y es nuestra vida la que está en juego, porque es nuestra propia salvación. Entonces podríamos decir que la mayoría esté equivocado. Nos vamos a la Sagrada Escritura a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Cristo lo dijo claramente: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a cumplir, sino a cumplir. Pasará el cielo y la tierra, pero de mi palabra ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo se ha cumplido. Ya dijimos anteriormente de que se alega que el domingo fue transferido y que Cristo abolió la ley, y que por lo tanto la ley no tiene, podríamos decir, existencia o tiene autoridad hasta el día de hoy. Pero cuando nosotros observamos la ley de Dios, los 10 mandamientos de los cuales hemos hablado, entonces hay mandamientos como no robarás, como no cometerás adulterio, como no matarás, y esos mandamientos están vigentes hasta el día de hoy. El problema, el asunto que estamos viniendo tratando es precisamente el verdadero día de reposo, el sábado. Cuando observamos la ley de Dios podemos ver de que la mayoría de las personas aceptan 9 mandamientos. El problema no es la ley, el problema es el día Shabbat, el día que Dios hizo, ¿verdad? Y podríamos hacer una pregunta, Agner, mira, podríamos hacernos la siguiente pregunta. Está bien, vamos a observar un día de la semana, ¿sí? Pero ¿por qué precisamente tiene que ser el sábado y no otro día? Porque lo importante es el reposo, ¿no? Hablamos la semana pasada de que la mejor ayuda para vencer el estrés puede ser un día de reposo, y hablamos el sábado, pero no puede ser el domingo, no puede ser el lunes, no puede ser el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. ¿Por qué tiene que ser el sábado? Precisamente porque es el día que Dios estableció, es el día que Dios santificó, el día que Dios bendijo y el día que Dios reposó, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo más claro para mostrar el asunto del sábado. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es facilito, rapidito lo hacemos. Mira, un hombre se casó, ¿sí? Entonces, ya después de que se ha casado, entonces él la esposa le dice: llévame a la casa que me voy a cambiar para que nos vayamos de luna de miel a disfrutar nuestro matrimonio, nuestra unión. Bien, el hombre se queda en la calle, la mujer entra a la casa y el hombre se queda en la calle esperando a su esposa que venga, que baje, porque se va a cambiar el vestido de boda, el vestido de novia, se va a cambiar por otro vestido más cómodo, y él está afuera en la calle esperando. Como la esposa tarda un poco, sale un joven, ¿sí? Sale un joven de la casa y él le dice: mira, por favor, dile a mi esposa, dile que nos vamos, que ya es tiempo, ya estamos yéndonos. Entonces él le dice: disculpe, señor, pero en esta casa viven 7 mujeres, 7. ¿A cuál de ellas le digo que baje? Y entonces le dice: lógico, le vas a decir a la persona con que yo me casé, ¿sí? Con la que yo me acabo de casar, es la que le vas a decir que yo la estoy esperando aquí para irnos de viaje. ¿Ves? Él pudo haber sido: tráemela a la primera, a la primera que te consiga me la traes. No, él dijo: a la que yo me casé. Entonces el día de reposo es el que Dios bendijo, el que Dios santificó, el que Dios reposó, no cualquier día, ¿sí? Dios no lo acepta cualquier día, Él le acepta el día que Él hizo, el día que Él estableció. Así como aquel hombre dijo a la esposa con la que yo me acabo de casar: esa es la que le va a decir que se apure, esa es la que yo deseo. Muy bien, con este ejemplo queda muy claro
He entendido, dijo Salomón, que todo lo que Dios hace es perfecto, es para siempre y que no hay en ello sombra de variación. El Señor nos dejó un día para descansar, un día para relajarnos, un día para estar tranquilos y para tener comunión con Él. Y no debemos nosotros aceptar falsificaciones. Dios les bendiga a todos. Ha sido un placer presentar también este día, este programa para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Dios les bendiga y les guarde.